¿Qué tal, mis amigos? Muy buenos días. Estamos aquí, como se los prometí, que iba a estar aquí para hablar un poquito referente al purgatorio. El purgatorio es un tema de controversia. Nosotros los cristianos sabemos, nosotros los cristianos universales, creemos que existe el purgatorio. ¿Y por qué creemos? Porque tenemos fe. ¿Fe en qué? En la palabra de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Cristo Jesús, nuestro Señor, es el que nos enseña que sí hay un lugar de purificación. Que no existe la palabra purgatorio en la Biblia, no existe. Pero eso no quiere decir que no existe ese lugar de purificación. El que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que entienda. Muchos dicen que solamente hay infierno y gloria, porque la Biblia habla solamente del infierno y la gloria. Falta de entendimiento. La Biblia habla también de un lugar de purificación. Y la Iglesia de Cristo tiene autoridad para ponerle un nombre. Dios le dio poder a los hombres para bautizar las cosas. Le dio poder a los hombres que están en su iglesia. A los hombres de Dios también les dio poder para ponerle nombre a las cosas. Ahí vemos a Adán. A Adán le dio poder para que le pusiera nombre a todas las cosas, a todas las bestias del campo. A unas las nombró serpientes, a otras jirafas, a otras cebras. Por eso es que conocemos por su nombre todas las cosas, porque Dios le dio poder, le dio potestad a ese hombre, a Adán, un hombre pecador. Por supuesto, Adán pecó. Y le dio poder para ponerle nombre a todas las cosas. Por eso es que conocemos cada cosa por su nombre. Hoy tú ves un artefacto y le puedes poner un nombre. Si es que no lo tiene, le puedes nombrar de esta manera. Con mucho mayor razón la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana universal. ¿Y por qué digo que cristiana? Porque si venimos de Cristo, somos de Cristo. Así como yo vengo de México, soy de México. Si yo vengo de Cristo, soy de Cristo. ¿Cómo vengo de Cristo? Por medio de la imposición de las manos. Vengo de Cristo. Por medio del bautismo. Dios dio poder a los hombres para bautizar, para perdonar y para tantas y tantas otras cosas. Hoy vamos a hablar del purgatorio. ¿Purgatorio por qué? Porque la iglesia de Cristo bautizó ese lugar de purificación con el nombre de purgatorio. ¿Qué significa purgatorio? Significa limpieza. Por eso se le dio el nombre de purgatorio. Cristo Jesús nunca habló de el purgatorio, pero enseñó que existe lo que nosotros los cristianos le llamamos purgatorio. Y la iglesia fue la que nombró ese lugar de purificación, purgatorio, por ser eso precisamente, lugar de purificación, purgatorio. Si yo les pregunto, ¿qué hiciste para limpiar tu estómago? Pues me tomé una purga. Eso es limpiar, significa limpiar. Limpias tu estómago por medio de una purga. Entonces el alma, ¿cómo se limpia? En ese lugar de purificación, ¿cómo se le puede nombrar? ¿Qué significa limpieza? Purga, purgatorio. Purgatorio porque allí vamos muchos, todos, toda la humanidad. Tenemos que llegar a ese lugar de purificación. ¿Por qué tenemos que llegar a ese lugar de purificación? Porque nuestra alma, cuando se desprende del cuerpo, va manchada, y al cielo nada entrará manchado.
dice la palabra de Dios. Hoy quiero mencionarles también que todos los hombres seremos salvos. No somos salvos en este momento, pero una vez que hayamos salido del purgatorio, de ese lugar de purificación donde nuestra alma se purificará como se purifica el oro en el crisol. Así habla Cristo por medio de parábolas para que entiendamos que sí hay un lugar de purificación y seremos limpiados como el oro en el crisol. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el crisol? Es un lugar así como un caso donde se hacen los chicharrones. Ese es el crisol. Y abajo hay fuego, hay lumbre. Se derriten todos los metales, se derrite el oro y entonces comienza a chorrear limpiecito. Así las almas que están en ese lugar de purificación chorrearán derechitas hacia la presencia de Dios. Que no existe, y qué importa que no exista la palabra purgatorio. Existe ese lugar de limpieza. Lo vamos a entender ahorita que leamos algo aquí. Vamos a buscar en San Mateo capítulo 12, en el versículo 22 en adelante, y allí nos vamos a ir dando cuenta que sí existe ese lugar, aunque no exista la palabra purgatorio. Es como, por ejemplo, si te subes a un artefacto porque no tiene nombre, es un artefacto, no tiene nombre, pero tú le puedes llamar patín, tú le puedes llamar bicicleta, tú le puedes llamar artefacto porque es una cosa así, no sabes cómo se llama, no sabes, se le pone un nombre. En este caso sería artefacto, pero en el caso de la iglesia, en el caso de las cosas de Dios, a ese lugar de purificación, porque nadie me puede negar que existe un lugar de purificación, porque si no hubiera un lugar de purificación que se le nombró purgatorio, díganme quién iba a ir al cielo. ¿Quién? Explíquenme quién iba a ir al cielo. ¿Por qué quiso Dios que hubiera ese lugar de purificación? Para que las almas se salven. Si no, su muerte hubiera sido inútil. Simplemente, y tan sencillo como eso, la muerte de Cristo Jesús por nuestros pecados hubiera sido inútil. Entonces, ¿para qué vino a la tierra? Si todos nos vamos a ir al infierno. Porque la palabra de Dios dice que ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los que dicen malas palabras entrarán en el reino de los cielos, porque es pecado. Pero así como esos pecados, muchos de nosotros, rete bien que los sabemos tapar con un dedo, ¿verdad? Como se tapa el sol con un dedo. Así tapamos nuestros pecados. Así como el gatito tapa su excremento, así los tapamos muchos, pero eso no quiere decir que no tenemos esos pecados. Sí los tenemos. Todos somos pecadores. No hay ni siquiera uno justo. Ni siquiera uno. Así sea un bebito que está en el vientre de su madre, ni siquiera uno. Dios no está especificando si son bebés o si son adultos o si son qué. No hay uno solo. Porque por el hombre entró el pecado al mundo. Por uno entró el pecado al mundo. Pero por otro vino la gracia. Y la gracia es la misericordia. La misericordia que Dios nos tiene es que así mueras tú en el pecado de fornicación, en el pecado de adulterio, en el pecado de borrachera, en el pecado de mentiroso, en el pecado de lo que sea, te será perdonado. La palabra de Dios dice que todo pecado será perdonado a los hombres, hasta el que blasfeme contra el Hijo de Dios, contra nuestro Señor Jesucristo, se le perdonará hasta ese pecado. Dice la palabra de Dios que solamente un pecado no será perdonado,
ni en este mundo ni en el otro. Y pregunto, a los incrédulos, a los que no tienen fe, a los que se apartaron de la fe, de la iglesia de Cristo, les pregunto, si la palabra de Dios está diciendo que no, ese pecado no será perdonado en este mundo ni en el otro, ¿acaso los que van al infierno hay perdón de pecados allí? Pues vamos a hacer entonces lo que nos dé la gana, al cabo allí nos va a ser perdonado y listo. No, los pecados tienen que ser perdonados aquí, recuerden esto, porque lo que quede atado en la tierra quedará atado en el cielo. Esa autoridad, al igual que a Adán le dio el nombre de nombrar las cosas, las fieras del campo y todas las cosas, le dio autoridad para que las pusiera un nombre. Así también Dios, Jesucristo nuestro Señor, le dio autoridad a los hombres para que fueran a perdonar los pecados, para que nosotros pecadores nos acerquemos a ellos a confesar nuestros pecados para que nos sean perdonados. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestros pecados quedan perdonados aquí en la tierra, van a ser perdonados allá. Y si quedan sin perdonar aquí, estarán sin perdonar allá. Pero la gracia de Dios es que vamos a llegar por eso a ese lugar de purificación, donde nuestros pecados serán perdonados. Esto si no hemos pecado contra el Espíritu Santo, porque ese pecado no se perdonará. Yo he escuchado a muchos hermanos evangélicos que dicen que los sacerdotes son unos demonios con sotana. Yo los he escuchado personalmente. Están pecando contra el Espíritu Santo, porque el sacerdote podrá ser lo que sea, hombre pecador o como sea, pero fue escogido de entre los hombres y nos representa en las cosas de Dios. Hebreos 5:1 en adelante. Entonces, ¿qué? Otra vez hago la pregunta. ¿Quién va a ir al cielo? Si la prostituta, porque es prostituta, muere en pecado, yo voy a morir en pecado también. Que nadie me diga que va a morir santo, porque nadie puede ser santificado aquí en la tierra. Que debemos de confesar nuestros pecados y debemos de liberarnos de nuestras culpas, de nuestras faltas aquí en la tierra, tenemos que hacerlo. Pero si no lo hacemos, hay una oportunidad más, porque tenemos un Dios misericordioso. Y ese lugar se llama purgatorio, porque la iglesia lo nombró así. Así lo nombró la iglesia de Cristo, purgatorio. Créalo quien lo quiera creer y no lo crea quien no lo quiera creer. La iglesia nombró a ese lugar de purificación para darle un nombre, para hacer referencia de ese lugar de purificación. Lo nombró purgatorio, porque ya lo dije y lo repito, purgatorio significa limpieza, purificación, santificación. Existe ese lugar. Entonces, todo pecado será perdonado. Si no fue perdonado aquí en este mundo, porque no quisiste escuchar, porque no pudiste confesar tus pecados al estar viviendo arrejuntado con una mujer, para que se entienda, ese pecado te será perdonado, porque tenemos un Dios misericordioso, un Dios que nos ama y vino a morir por nosotros, como lo dije y lo repito otra vez. Si no, sería inútil que Cristo haya muerto por nosotros.
Y Jesús no murió inútilmente por nosotros. Murió, descendió a los infiernos y subió a los cielos. Nos abrió los cielos el Señor cuando se bautizó. Cuando San Juan el Bautista lo bautizó, entonces nos abrió los cielos, porque la palabra de Dios dice que al salir del agua se abrieron los cielos. Para eso se bautizó nuestro Señor Jesucristo, y para enseñarnos que por medio del bautismo los cielos se nos abren. De hecho, ya están abiertos los cielos, pero nosotros tenemos que hacer algo para poder entrar al cielo. Pero si nos ponemos en el plan de que los sacerdotes no tienen poder para perdonar pecados, estamos pecando contra el Espíritu Santo, porque no son los sacerdotes los que nos perdonan los pecados. El que nos perdona los pecados es Dios por medio del Espíritu Santo, que introdujo en el sacerdote por medio de la imposición de manos. Por eso el sacerdote, cuando te dice: y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, muchas veces te toca la cabeza con su mano para transmitirte el Espíritu, que es el que perdona. Y el sacerdote trae la sucesión apostólica. A él le impusieron las manos, por eso él puede imponer las manos. Y si está ejerciendo el ministerio de la confesión, él tiene la potestad, porque Cristo Jesús se la dio para perdonar los pecados, y así lo hace. Te impone la mano. Algunos otros no te la imponen en la cabeza, pero nada más te hacen así. Y ya con eso el Espíritu Santo viene y expulsa a esos demonios. El sacerdote expulsa a los demonios con el poder de Dios, así como le enseñó Jesús a sus apóstoles. Expulsaba a los demonios con el poder de Dios, pero los escribas y fariseos de aquel tiempo decían que los expulsaba con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Lo mismo sucede en estos tiempos. Nuestros hermanos protestantes dicen que los sacerdotes son demonios con sotana. En otras palabras, están diciendo que expulsan a los malos espíritus que nosotros traemos por dentro, que son los pecados, que los expulsa con el poder de Satanás, porque él es Satanás. Se convierten en unos anticristos al juzgar como si fueran dioses. Se convierten en anticristos. Por eso la palabra de Dios dice: se dijo que vendría un anticristo, pero ya muchos anticristos han venido. Y eso lo encontramos en Primera de Juan, versículo 2. Bueno, no tengo la cita ahorita en este momento, pero el que sabe poquito de Biblia sabe que la Biblia dice esto que les acabo de mencionar. Se dijo que muchos anticristos vendrían. Se dijo que vendría un anticristo, pero ya muchos anticristos han venido. Dejen ver si lo encuentro, porque también... Hijitos, estamos en la última hora. Aquí está, bendito sea Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Muchos anticristos han venido, esos que se anteponen ante Cristo y mandan gente al infierno, cuando Cristo Jesús, mismo Cristo Jesús, no manda a nadie al infierno. Al infierno nos vamos a ir por voluntad propia. ¿Hacia dónde vas caminando? Es tiempo de reflexionar. ¿Hacia dónde vas caminando? ¿Hacia la gloria o hacia el infierno?
Si estás confesando tus pecados o platicando con el sacerdote porque no te puede dar la absolución, tú lo sabes, estás viviendo con otra mujer o con otro hombre, pero vas y platicas con el sacerdote y le confiesas, platicas, no te puede dar la absolución, pero descargas tus pecados allí, en ese hombre pecador que tiene el Espíritu Santo. No te puede dar la absolución, pero te escucha. Pero si ni siquiera eso hacemos, hay que tener cuidado porque el juez es el que decidirá qué es lo que va a hacer contigo o con el que esté viviendo en esta situación. Pero vamos a concretarnos en lo que es el purgatorio. Ya les expliqué por qué se llama, por qué se le dio el nombre de purgatorio, porque es un lugar de limpieza. Vamos a ver a San Mateo, capítulo 12, en el versículo 22. Y dice: algunos le trajeron a un endemoniado que era ciego y mudo. Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Ante esto, toda la gente quedó asombrada y preguntaban: ¿no será este el hijo de David? Lo oyeron los fariseos y respondieron: este expulsa los demonios por obra de Belcebú, príncipe de los demonios. Allí estaban pecando contra el Espíritu Santo. Estaban ofendiendo a Jesús, pero el pecado era contra el Espíritu Santo, porque estaban hablando de que Él expulsaba a los demonios por obra del Espíritu Santo, o sea que con el espíritu del mal. Así como dicen nuestros hermanos protestantes, los sacerdotes no tienen poder para perdonar los pecados, pero no ven el Espíritu Santo que hay dentro de ellos, que es el que perdona los pecados. Jesús sabía lo que estaban pensando y les dijo: todo reino que se divide corre a la ruina. No hay ciudad o familia que pueda durar con luchas internas. ¿Y cómo es que la iglesia ha permanecido tantos y tantos, más de 2000 años ya? ¿Cómo es que ha permanecido? ¿Será porque está poseída por el demonio? No, aquí Jesús está diciendo lo contrario. No hay familia, no hay ciudad ni familia, ni pueblo, ni iglesia o religión que pueda prevalecer, que pueda durar con luchas internas. No, si Satanás estuviera en los sacerdotes, no, esta iglesia ya se hubiera terminado. El mismo Satanás había terminado con él mismo. Sigue diciendo: si Satanás expulsa a Satanás, está dividido. ¿Cómo podrá mantenerse su reino? Ya no existiría, ya se hubiera acabado. Y si Belcebú me ayuda a echar los demonios, ¿quién ayudará a la gente de ustedes cuando los echan? Porque también nuestros hermanos protestantes expulsan demonios. No sé con qué espíritu, en verdad, pero puedo asegurar que no es con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no lo han recibido, no traen la sucesión apostólica, la imposición de manos, no la traen. Entonces los expulsarán, sí, pero por eso no perduran. Por eso abres una iglesia y a los cuantos años la tienen que cerrar. ¿Cómo va a prevalecer? Si mismo Satanás está luchando contra él mismo y expulsándose a él mismo. Ellos mismos les darán la respuesta. Pero si el Espíritu de Dios es el que me permite echar a los demonios, entiendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Quién entrará en la casa del fuerte y le robará sus cosas, sino el que pueda amarrar al fuerte? ¿Quién puede entrar a la casa de un hombre fuerte? Otro más fuerte. El Espíritu Santo es el que entra a atar a Satanás dentro de nosotros, a expulsarlo. Solo entonces le saqueará la casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso yo les digo,
Se perdonará a los hombres cualquier pecado. Cualquier pecado se perdonará a los hombres. Si lo confesaste aquí, se te perdonará. Y estarás perdonado para entrar en el reino de los cielos. Pero si no se te perdona aquí, si mueres fuera de la gracia de Dios que dejó Él aquí en la tierra, entonces no irás al cielo, irás a ese lugar de purificación. Y cuando... por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios. Pueden insultar a Dios, pueden insultar al Hijo de Dios, pero si insultan al Espíritu Santo, ese pecado no será perdonado. Y muchos hermanos están insultando al Espíritu Santo. Pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Si están calumniando al Espíritu Santo, eso no tiene perdón. Al que calumnia al Hijo del Hombre, a Cristo Jesús, se le perdonará. Pero al que calumnia al Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. En el infierno no hay perdón para los pecados. El que va al infierno directamente. Y solamente van a ir esos que calumnian al Espíritu Santo. Los demás no vamos a ir al infierno. Llegamos a ese lugar de purificación que Dios, por su gracia y para no hacer inútil la muerte de Cristo Jesús, nos preparó ese lugar de limpieza para el alma. Pero ese pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. Es que allí en ese lugar de purificación sí hay lugar para el perdón de los pecados. Y de allí vamos a salir limpios. De hecho, yo creo que todos vamos a ir a dar allí. Y depende cuántas culpas, cuántas faltas llevamos, es el tiempo que vamos a durar allí. Hasta que se limpie nuestra alma, entonces subiremos revestidos de Cristo. Y con nuestras vestiduras blancas, quiere decir sin manchas de pecado. Todo pecado será perdonado a los hombres. Todo pecado, hasta el que insulte a Dios, hasta el que insulte al Hijo de Dios. Pero el que insulte al Espíritu Santo, ese pecado no será perdonado. Dice, ni en este mundo ni en el otro, porque Cristo Jesús bien que sabía lo cabezaduras que son muchos y muchos no van a aceptar ir a confesar ese pecado de apostasía, ese pecado contra el Espíritu Santo, y no les será perdonado. Tampoco allí, en ese lugar de purificación, les será perdonado. Por eso, en una parte de la Biblia dice que el pecado estoy tratando de recordar cómo dice. Dice que hay pecados que serán perdonados. Y no es esta cita la que estoy leyendo. Dice que oremos por los pecados que no nos llevan, que no llevan a la muerte. Pero si hay un pecado que lleva a la muerte, por eso ya ni oremos. Como no lo tenía preparado, lo voy a buscar aquí rápidamente para ver dónde está, porque es súper interesante también leer esa partecita. Aquí lo tenemos, vamos a ver. San Juan 5:16.
Vamos a ver a San Juan 5:16, a ver qué dice aquí. San Juan 5:16. Bueno, en realidad no era Juan 5:16, sino Primera de Juan 5:16. Y pues lo voy a leer desde el capítulo 13, desde el versículo 13. Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 13 en adelante. Pongamos mucha atención. Dice: les he escrito pues a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. El 14. Con Él tenemos la certeza de que, si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escuchará. Y si nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Aquí viene el 16. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él, y Dios le dará vida. Ya tenemos vida. Pero si esta persona murió en pecado y oramos por él, Dios le dará vida, vida eterna. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. O sea que si no ha pecado contra el Espíritu Santo, podemos orar por ellos y Dios les dará vida. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte. Y no pido oraciones en este caso. O sea, orar por nuestros hermanos evangélicos que pecan, que aquí en el mundo están pecando contra el Espíritu Santo, serán inútiles nuestras oraciones. Ese pecado, dice Jesús, no oremos por estas personas. Estaríamos gastando el tiempo. No hay perdón para ese pecado. No podemos seguir orando. Lo repito. Pero también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oración en este caso. Toda maldad es pecado. Toda maldad es pecado. Y nosotros casi todo lo hacemos mal, solo que estamos pecando en diversas formas, en diversas ocasiones. Sigue diciendo, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Ese pecado no lleva a la muerte, porque los pecados les serán perdonados a los hombres. Todos los pecados les serán perdonados a los hombres, pero contra el Espíritu Santo, ese no se perdonará. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, pues lo guarda el que ha nacido de Dios, y el maligno no puede tocarlo. Sigamos leyendo. Sabemos que somos de Dios, mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Cómo sabemos nosotros que somos hijos de Dios? Porque hemos sido bautizados. ¿Tu hijo, tu hija, es hijo de Dios? ¿Ya fue bautizado? No, entonces no es hijo de Dios. Sabemos que somos hijos de Dios y templos del Espíritu Santo si hemos sido bautizados. Pero si nada más tú te has bautizado y tus hijos no, entonces no podemos decir que son hijos de Dios. Y por eso dice aquí, mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno. El 20. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero. Dios nos ha dado la inteligencia para seguirlo a Él. Pero nosotros, por la maldad que hay en el mundo, en nuestros corazones, nos vamos siguiendo al que no es verdadero, al mundo. Dice, nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Si tenemos el Dios verdadero, dice, ahí tienen el Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos.
Guárdense de los ídolos. No hagan dioses. Puedes tener la imagen de la Virgencita, puedes tener la imagen de San Juditas, la imagen de San Antonio Bendito, la imagen de este y de aquel, pero no los tengas como dioses, no los adores, no te postres, no les ofrezcas un sacrificio, porque solamente al Dios verdadero es que se le debe de ofrecer un sacrificio. Si estás ofreciendo un sacrificio al santo tal o a la Virgen, eso es idolatría, y ese es un pecado muy grave. Hasta donde yo sé, no hay ningún católico en el mundo, yo no conozco alguno, no conozco ni un sacerdote, para empezar allí. Habrá gente ignorante fuera de la iglesia, sí, pero los sacerdotes no son ignorantes. Los sacerdotes no ofrecen el sacrificio, no ofrecen a Cristo Jesús, a un santo, no lo ofrecen a la Virgen, se lo ofrecen a Dios. El cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, nuestra ofrenda, que es nuestra ofrenda, se la ofrecen a Dios, no a la Virgen, no al santo, no a nadie. Así es de que nosotros no tenemos ídolos. Tenemos imágenes, pero no tenemos ídolos. Y las imágenes no son dioses. No son dioses. ¿Habrás mirado tú a una persona que se arrodilla ante la Virgen? ¿Habrás mirado a un hombre, a una mujer que se arrodilla ante la imagen de San Juditas o algún otro santo? Sí, yo también lo he visto. ¿Y eso qué? Ellos no dicen que este es su Dios. Jamás he oído a un católico, por ignorante que sea, decir que este santo es mi Dios. No. Se acercan allí porque estos santos han hecho milagros con el poder de Dios, no porque ellos tengan poder. Aquí todo lo que se mueve alrededor de ti, alrededor de mí, alrededor del mundo, es por el poder de Dios. Claro que hay otras cosas que se mueven con el poder de Satanás. Hay unos que van siguiendo a Satanás, hay unos que van siguiendo a Cristo Jesús, al Hijo de Dios. Con esto los dejo, que Dios me les bendiga a todos. Oremos por nuestros hermanos, porque estamos a tiempo de orar por ellos. Los hermanos evangélicos, estamos a tiempo de orar por ellos, pero una vez que hayan muerto, olvídate, no pierdas tu tiempo, porque ese pecado no será perdonado. Hasta la próxima.